Ha conseguido 3 escaños en Europa sin salir casi nunca en televisión. Es una ultraderecha diferente a la de Vox, capaz de arrastrar a gente de clase trabajadora. Es también el resultado de una historia y de una conveniencia personal. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Quién es Alvise Pérez? 3 vidas y 3 escaños. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Se acabó la fiesta es el extraño nombre del nuevo partido de ultraderecha en España. O más bien es la marca que ha utilizado para la papeleta un hombre sin partido, Luis Alvise Pérez. Alvise ha generado un movimiento de 800.000 votos en las elecciones europeas con una combinación explosiva de bulos, canales de Telegram, antipolítica pura y gasolina xenófoba. España se ha convertido en la fiesta de los corruptos, de los mercenarios, pedófilos y violadores, y hay muchos españoles que desde el anonimato sufren estas consecuencias cada día. Homosexuales que sufren la homofobia de manadas extranjeras y mujeres que sufren las violaciones y agresiones sexuales de esas mismas manadas, y todos aquí lo sabéis. Un campo cuyos tomates ya necesitan más papeles para salir del huerto que un inmigrante ilegal para entrar en este país. Este tipo de mensajes ha conseguido 3 escaños de los que España manda al Parlamento Europeo. La irrupción de Alvise ha cortado el avance de Vox, que no puede celebrar el mismo auge que sus compañeros ultras de Francia, Italia o Alemania. Pero si uno mira a los mítines o a los foros de Se acabó la fiesta, el lenguaje y la estética no son exactamente el de esa derecha tradicionalista, posfranquista, la de la caza y los toros y el Viva España que da esencia a Vox. Los datos dicen que el voto de Alvise se concentra especialmente en municipios con alta tasa de paro, en zonas urbanas de rentas medias o bajas, especialmente en lugares donde vive más gente joven, donde además supera muchas veces el voto de Sumar o de Podemos. La ultraderecha de Alvise se parece más a un youtuber que vive en Andorra que a un cayetano que se va de cañas por España. Y de hecho, ahí, en YouTube, en TikTok, es donde unos y otros se retroalimentan, con vídeos como este, que jalea rumores con música épica y 1 millón de visitas. ¿Te has sufrido en algún momento alguna sensación de decir, creo que alguien me está escuchando? ¿Tengo pruebas que creo que me están espiando? Que hice un vídeo pidiendo a las prostitutas de toda España que me dieran información de todos aquellos políticos y altos cargos a los que hubieran follado. ¿Qué nivel de información te dieron? Alucinas, ni te imaginas. Lo más heavy sin decir nombres. Es un cargo del Partido Popular comiendo excrementos. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Espera, lo voy a buscar. Vas a reaccionar a un cargo comiendo caca. Bueno, lo hemos encontrado. A ver. Alvise promete cárceles para todos porque quiere parecerse más a Bukele, el nuevo icono autoritario de América Latina, que a Santiago Abascal. Ha dejado atrás la bandera de España y se ha inventado una comunidad propia que imita a los foros conspiranoicos sobre los que se levantó el poder de Donald Trump. Narcotraficante, criminal y corrupto. No queremos básicamente más recursos para que la policía vaya detrás de vosotros. Queremos meteros en prisión igual que a Pedro Sánchez. ¡Pedro, calienta, que sales! Hoy vamos a conocer mejor la trayectoria de Luis Pérez, 1990, Sevilla, alias Alvise, una persona que ha pasado por el radar periodístico de varios compañeros del diario.es en los últimos años. La primera de esos periodistas, Carmen Moraga. Hola, Carmen. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Carmen ha cubierto en el diario.es la actualidad de Ciudadanos y de Vox en los últimos 10 años. Carmen, ¿cómo llega a la política Alvise Pérez? Pues bueno, él siempre ha tenido mucha afición y mucho afán por entrar en la política. Y de lo que él se sabe es que empezó militando en UPyD, el partido de Rosa Díez, donde conoció allí a Toni Cantó. Luego, cuando el partido de Díaz empieza su declive y la mayoría de sus dirigentes, como ya se sabe, se pasan a Ciudadanos, pues Alvise decide también afiliarse al partido de Rivera. Y de ahí ya pues salta a ser asesor de Toni Cantó, que se lo lleva a Valencia para que le dirija su campaña. Pero Alvise no dura mucho en Ciudadanos. En realidad él dura poco allí en Valencia con Cantó, porque muchos diputados estaban ya un poco cansados de su carácter y su manera de actuar,
y porque seguía insistiendo en lanzar bulos y seguir en las redes sociales insultando a rivales políticos, y antes de que le despidiera Cantó, él decide marcharse. Entonces ahí ya se encuentra un poco desubicado y empieza a tontear con Vox, pero nunca llega a militar en el partido, por lo que se sabe de él. Carmen Moraga, compañera, gracias. A vosotros, un saludo, Juanlu. Alvise sale de Ciudadanos, no consigue el poder que quería en Vox, empieza a ir por libre, a tuitear sin que ningún jefe le riña, y ahí es cuando su actividad entra en el radar de Carlos del Castillo, periodista especializado en desinformación a través de redes sociales. Hola, Carlos. Hola, Juanlu. ¿En qué momento empiezas a tener constancia de que Alvise Pérez existe? Pues la primera vez que Alvise Pérez entra en nuestro radar es como parte de una investigación sobre los bulos que se estaban difundiendo en los primeros días del confinamiento. Ahí, en ese panorama, Alvise aparece como una estrella polar en el firmamento, como un actor muy brillante que está recibiendo muchísima atención, pero enseguida empezamos a analizarle de forma particular porque nos damos cuenta de que en él están confluyendo patrones que no son muy normales en el resto de activistas, ¿no? Porque el resto de cuentas que estaban amplificando esos bulos tenían cierto recorrido, ¿no? Podríamos estar hablando de personas como Rosa Díez, que ya tenían una trayectoria política, que tenían una base de seguidores después de montar UPyD, pero Alvise Pérez es una persona que era nueva, ¿no? Parecía un activista individual, pero al analizarle nos dimos cuenta de que era de todo menos eso. ¿Por qué? Para mí, como periodista que sigue este tipo de cosas, creo que uno de los factores que hay que destacar siempre de Alvise es que es muy violento en redes, utiliza unos discursos extremadamente agresivos desde el principio, ¿no? Y esto le hace ganar mucha atracción también en esa época de la pandemia en la que la gente está muy enfadada, pero luego también después, de gente que le considera como un ariete, ¿no? Contra todo eso que funciona mal. Y esa extrema violencia que utiliza en redes, pues también con un acoso personal, ¿no? Publicando fotos privadas de políticos, de periodistas, unos ataques personales directos y además patentemente falsos, como aquello de que Manuela Carmena se había hecho llevar un respirador a su casa simplemente por si acaso. Pero además, como activista, enseguida él empieza a mostrar una estrategia de sacar esa atracción que está consiguiendo en redes a la calle. Y en ese movimiento es cuando empiezan a aparecer algunos síntomas de que su actividad es mucho más profesional de la que parece. ¿Por qué? Porque las imágenes que utiliza, los recursos, son profesionales. Es decir, colgar una pancarta en la calle, como fue uno de sus primeros movimientos, una lona gigante en un edificio del centro de Madrid, pues le requirió varios miles de euros. Eso lo añadió a octavillas, lo añadió a campañas de publicidad en marquesinas. Además, al contrario de lo que suele pasar en otras campañas que surgen de las redes, Alvise no pedía nada. Alvise simplemente atacaba al gobierno. Era una labor de desgaste constante, pero no estaba pidiendo nada. No estaba pidiendo que se relajaran realmente las medidas de confinamiento. No estaba pidiendo... Bueno, simplemente pedía que el gobierno dimitiera, pero nada más. Carlos, ¿cómo evoluciona él y su comunidad cuando termina la pandemia? Pues creo que Alvise es la persona o el actor que más éxito ha tenido replicando las estrategias de la alt-right estadounidense, de esa extrema derecha partidaria de Trump que nace en las redes y consigue llevar el movimiento más allá de las redes, ¿no? Cuya pues, principal expresión fue el asalto al Capitolio tras las pasadas elecciones en Estados Unidos, pero que ha seguido teniendo esa atracción desde fuera, que ha conseguido generar un grupúsculo antisistema que va conviviendo en las redes con un montón de bulos. Hemos hablado antes en otros episodios de los bulos de Telegram y cómo se relacionan entre ellos, los que van contra la pandemia, los que van contra las instituciones democráticas. Algo llamativo y que no es anecdótico es la estética, la simbología de esta candidatura. Se acabó la fiesta. El logo es una ardilla con máscara de Anonymous. Esto es algo que claramente está inspirado en los elementos de la derecha estadounidense, que utiliza una rana y también simbología de Anonymous para sus foros más conspiranoicos de Internet, Carlos. Su logo es un meme, ¿no? O sea, es que es directamente un movimiento que intenta atrapar toda esa lógica en red
de esa derecha antisistema de las redes, que es un movimiento muy digital, que bebe de todos los influjos de esa alt-right estadounidense y le copia los bulos. Por ejemplo, Alvise es uno de los primeros que introduce en España el bulo del voto por correo. Es algo que tuvo mucha atracción en Estados Unidos, pero muy poca aquí. Aquí siempre se ha considerado un poco marcianada, ¿no? Incluso cuando las derechas más tradicionales han intentado sacarlo a la palestra, elementos de la propia derecha tradicional han dicho, bueno, paremos esto porque nuestro sistema de votación es bastante robusto, ¿no? Pues bueno, uno de los que trajo ese bulo a España fue Alvise, ¿no? Él, no sé si de forma estudiada, entiendo que sí, está constantemente analizando las estrategias que funcionan en esa extrema derecha antisistema de las redes estadounidense para traer sus elementos aquí. Y el hecho de que su logo político sea un meme me parece una prueba bastante clara, y también cómo se comporta él, cómo entiende la lógica de las redes y cómo huye de elementos de propaganda política tradicional para utilizar estos elementos más digitales. Pues creo que son pruebas de que él aspira a otra cosa, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega eso. Carlos del Castillo, compañero, gracias. Muchas gracias a vosotros. Y así llegamos a la tercera vida de Alvise, el Alvise que quiere o que necesita ser candidato. Alberto Pozas, hola. Hola, Juanlo, ¿qué tal? ¿En qué momento más o menos dirías tú que Alvise Pérez empieza a decir, bueno, yo con lo que tengo aquí montado ya, pues puedo lanzar mi propia candidatura? Bueno, el anuncio de su candidatura no fue mucho antes del mes de abril, pero en realidad él llevaba ya más de un año explicando que estaba montando algo que él llamaba algo así como un movimiento de la sociedad civil, convocando manifestaciones, convocando movilizaciones. Entonces ya llevaba asentando un poquito el terreno para anunciar que se presentaba a algo. Llevaba mucho tiempo dejando caer que él lo que estaba organizando era algo así como la sociedad civil organizada, hasta que lo ha materializado en una agrupación de electores, porque intentó montar un partido, no pudo, y finalmente lo hizo con la forma de una agrupación de electores. Alberto, le he pedido a otra persona que lleva meses, digamos, observando desde dentro esos grupos de Telegram de Alvise, que nos cuente sus impresiones desde otro punto de vista. Es Felipe Gil, colaborador del diario.es, experto en cultura digital. Hola Juanlu, ¿qué tal? Identifico varias cosas. La primera es más común y habitual comentarla, que es pues hacerse la víctima, hablar de un sistema corrupto, de una partitocracia y bueno, como de un ser de luz básicamente, antisistema, pero al mismo tiempo que quiere salvar el sistema. Otra de las cuestiones interesantes es la sensación de urgencia que todo el rato proyecta. O sea, todo el rato vamos tarde con respecto a salvar España, hay que hacer algo, y eso creo que moviliza y genera un estado de ansiedad en el canal de Telegram, porque además tienen implementados los comentarios y puedes ver las reacciones y siempre es como vamos tarde. Luego hay otra cosa interesante y es esta especie de figura superheroica, ¿no? O sea, muchas veces publica una cosa a las 2:30 de la noche y de repente la siguiente publicación es a las 6:30. Evidentemente, si uno sabe o conoce un poco cómo funcionan estas cosas, hay personas detrás o se programan los mensajes, pero yo creo que la sensación que le llega a mucha gente que lo sigue es que Alvise trabaja 24/7 por España y que básicamente no duerme y está continuamente tratando de perseguir a los corruptos y de hacer cosas por el bien de los españoles. Otra de las cosas más llamativas y que yo creo que también son dolorosas para el espectro político de izquierdas es ver cómo utiliza herramientas y vocabulario que se usaron hace 15 años pues para hablar de activismo, de comunidad. Utiliza la palabra ardillas para referirse a toda esa gente que participa de esa comunidad. Muchas veces les pone retos o tareas, ¿no? Avisa de que va a haber una persona en tal sitio para que graben un vídeo, o solicita documentación sobre cosas que están pasando en ese momento. Y luego está el tema de la metonimia informativa, ¿no? Que al final evidentemente esparce noticias que siempre están al límite. Evidentemente en muchos casos se podrá comprobar que son bulos, pero muchas veces coge algo que es verdad de un hecho y lo estira y lo magnifica y lo convierte en la totalidad para poder hacer uso de los sesgos que tiene. Alberto Pozas, vuelvo contigo. Con todo esto que estamos contando, lo de Alvise, ¿tú crees que se arregla diciendo, bueno, pues ya está, es una escisión de Vox?
No, para nada. O sea, hay que decir que ha conseguido 800.000 votos, con lo cual a sus mítines no han ido más de 1.000 personas de golpe. Así que es un poco complicado hacerse la idea de quiénes son los que le votan, viendo quiénes son los que van a los mítines o quién les sigue por Telegram. Lo que yo vi, por ejemplo, en Colón, en el acto final de campaña de hace unos días, donde juntó pues a unas 700, 800 personas, es más bien, a mí se me parece más algo así como estos chats de la conspiranoia, ¿no? De donde se mueven teorías conspiranoicas, gente que está, pues por ejemplo, muy preocupada porque su voto no llegara donde tenía que llegar, porque Indra manipulase el conteo, ese tipo de votante. Más que gente preocupada por la unidad de España o gente preocupada por ese tipo de cosas, es más bien juntar elementos de conspiranoia con elementos de discurso de extrema derecha, que todo el discurso gira en torno a cómo la inmigración produce violencia, datos que no se sabe muy bien de dónde sale para hablar del paro, para hablar de la delincuencia, etcétera. No es tanto una prolongación de Vox, sino más bien una prolongación de otras cosas, de un tipo de extrema derecha extraparlamentaria y de un tipo de conspiranoia. Es ese tipo de conspiranoia que rara vez se abre hueco en los parlamentos. Llegamos al final, Alberto, para hablar de una de las razones que ha llevado a Alvise Pérez a presentarse a estas elecciones europeas y que tiene que ver con intentar protegerse legalmente ante la cantidad de denuncias que tiene por sus muchísimos bulos ya acreditados. Alvise tiene un largo historial de denuncias, también de condenas, y bueno, se dice que está intentando blindarse. No sé cuánto hay de cierto, Alberto, en que al ser eurodiputado pues puede escaparse un poco de tener problemas jurídicos inmediatos. Bueno, él lo ha dicho desde el principio y no lo ha ocultado. Él quiere ser eurodiputado sobre todo y por encima de muchas cosas para quedar aforado. Para quedar aforado porque, en teoría, los eurodiputados en España están aforados ante el Tribunal Supremo, como pasa con los diputados y senadores, por ejemplo, de las dos cámaras. Y luego también, además, en el caso del Parlamento Europeo, puede pasar que para juzgarte o para encausarte haya que pedir un suplicatorio. Bueno, todos tenemos en la cabeza el ejemplo de Carles Puigdemont, de Toni Comín, de Clara Ponsatí, que han sido años y ahí siguen, sin que todavía se les haya podido juzgar como tal. Entonces, ese es uno de sus objetivos. ¿Por qué? Pues porque tiene varias causas pendientes penales y no es una información fácil de actualizar. Tiene, por lo menos que sepamos, una causa pendiente penal abierta por difundir una falsa PCR, una falsa prueba PCR médica de Salvador Illa, del entonces ministro de Sanidad, eso lo hizo en Twitter. Y luego también fue recientemente imputado por una denuncia de Francisco Martínez, del exsecretario de Estado de Seguridad, imputado y procesado en la trama Kitchen, porque en su canal de Telegram Alvise Pérez se dedicó a difundir una serie de audios que procedían de la causa o que estaban en la causa. Y luego además tiene muchísimas causas por la vía civil, por insultar, por increpar a periodistas, políticos y demás, pero esas no se verían afectadas. Pero bueno, ahora que es eurodiputado, existe la posibilidad de que todas estas causas de las que estamos hablando, y si existen más y no las sabemos, pues también, o si existen en el futuro, pues tendrían que pasar por el filtro del Tribunal Supremo. Entonces él dice que quiere blindar lo que él llama lucha contra la corrupción y lo que en la práctica es protegerse con el aforamiento frente a causas penales. Alberto Pozas, compañero especializado en tribunales en eldiario.es, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Y antes de marcharnos... ¡Bu! Esto era un intento de darte un susto. Si no ha funcionado, mejor se lo dejo a la gente que sabe de esto. Si te gusta el True Crime, en Podimo tenemos para ti el contenido más terrorífico. Y nuestro catálogo no para de crecer. El mejor True Crime también en Podimo. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.